Atención. ¿Y si la vida perfecta fuera una mentira perfecta? Antes de sumergirte en esta historia de traición y astucia, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que te dejarán sin aliento. Y si esta historia te atrapa, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. La jaula dorada. Fiona de la Cruz lo tenía todo. Un impresionante ático en el barrio de Salamanca, Madrid, con vistas al Parque del Retiro, un armario que desbordaba de alta costura de pasarela y un esposo multimillonario, Ricardo Montero, que parecía adorar el suelo que pisaba. Vivía un cuento de hadas, la envidia de la élite madrileña, y para colmo, su primer hijo venía en camino. Pero los cuentos de hadas son para niños. La realidad eran mensajes de texto nocturnos borrados a toda prisa. El empalagoso aroma de un perfume extraño aferrado a sus trajes y un nombre susurrado en sueños. Valeria. Fiona decidió dejar de interpretar el papel de la esposa perfecta y confiada. Mientras Ricardo estaba ocupado cortejando a su amante, ella planeaba silenciosamente su salida. Él creía tenerlo todo y a todos bajo su control absoluto. Estaba a punto de aprender que el silencio de una mujer es el sonido más aterrador. El destello de los flashes de los paparazzi era una sinfonía familiar para Fiona de la Cruz. Era el ritmo percusivo de la ópera de su vida, una vida vivida en la estratosfera dorada del 1% de Madrid. Esta noche, el ritmo era particularmente frenético. Ricardo Montero, su esposo, acababa de donar una asombrosa suma de 7 cifras a la nueva ala de conservación del Museo del Prado, y su brazo, un bastión de fuerza y posesión, estaba firmemente envuelto alrededor de su cintura. Ella sonrió, una curva suave y practicada de sus labios que no llegaba a sus ojos. Estaba de 7 meses, su cuerpo un recipiente para el próximo heredero Montero, y el vestido Dior hecho a medida, una cascada de seda medianoche brillante, estaba diseñado para celebrar, no ocultar, la suave hinchazón de su vientre. Para el mundo, eran la pareja de poder definitiva. Ricardo, el carismático y astuto CEO de Montero Global, un imperio tecnológico que había heredado y triplicado en valor. Y Fiona, su elegante y serena esposa, una mujer que parecía nacida para lucir alta costura y organizar galas que adornaban las portadas de Hola. El mundo, sin embargo, no veía las grietas en la jaula dorada. No veía cómo el pulgar de Ricardo acariciaba el dorso de su mano de forma demasiado rítmica. Un gesto de apaciguamiento, no de afecto. No escuchaba el silencio que se extendía entre ellos en la parte trasera del Maybach de camino a casa. Un vacío que ya no se llenaba con risas fáciles, sino con lo no dicho. Fiona había venido de la nada, o al menos de lo que este mundo consideraba nada. Una bibliotecaria de un tranquilo pueblo en Andalucía había conocido a Ricardo cuando él dio una conferencia invitada en la Universidad Complutense, donde ella terminaba su máster en Historia del Arte. Él había quedado cautivado por su inteligencia tranquila, su pasión genuina por los impresionistas, un marcado contraste con las mujeres frías y calculadoras que normalmente competían por su atención. Su noviazgo había sido un torbellino de jets privados, restaurantes con estrellas Michelin y una propuesta en un yate en la Costa del Sol. Ella conocía los susurros que la habían seguido. La cazafortunas, la bibliotecaria afortunada. Los había ignorado, envuelta en lo que creía que era amor genuino. Pero el capullo había comenzado a sentirse como una jaula.
El cambio había sido sutil al principio, una lenta erosión. Comenzó con las noches tarde en la oficina que se hicieron más frecuentes. Luego vinieron las llamadas telefónicas susurradas que él tomaba en la terraza, las luces de la ciudad brillando detrás de él como 1000 ojos indiferentes. Regresaba con una expresión de indiferencia y murmuraba: «Lo siento, cariño, una crisis en la oficina de Buenos Aires. Esta noche, la grieta se ensanchó hasta convertirse en un abismo». Su nombre era Valeria Rojas. Ricardo, siempre el magnánimo benefactor, había insistido en un recorrido por la nueva ala dotada. Y allí estaba ella, de pie junto al director del museo, la curadora de la exposición que la donación de Ricardo había financiado. Valeria era todo lo que Fiona no era. Donde Fiona era elegancia clásica, Valeria era un rayo. Llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a su figura increíblemente esbelta. Un corte de color desafiante en un mar de negros y azules marinos de buen gusto. Su cabello era una cascada de rizos azabache y sus ojos, oscuros y conocedores, contenían una chispa de ambición peligrosa. «Ricardo, cariño, viniste». La voz de Valeria era como miel tibia con un toque de whisky. Pasó por alto al director del museo por completo, colocando sus manos en los brazos de Ricardo, un gesto de familiaridad impactante. Besó el aire junto a ambas mejillas de él, sus movimientos sinuosos y posesivos. «Valeria, has hecho un trabajo magnífico. La colección es impresionante», dijo Ricardo, su voz un tono más cálido de lo que había estado en toda la noche. «Mi objetivo es complacer», ronroneó ella. Sus ojos se posaron en Fiona por una fracción de segundo. No fue una mirada de disculpa ni siquiera de reconocimiento. Fue una mirada de evaluación, de victoria. «Y esta debe ser la encantadora Fiona», dijo Valeria, finalmente volviendo su atención completa hacia ella. «He oído mucho sobre ti». Las palabras eran educadas, pero el tono sugería que las cosas que había oído no eran necesariamente halagadoras. «Es un placer conocerte. La exposición es realmente especial», respondió Fiona, su voz uniforme, sin traicionar el frío pavor que se le retorcía en el estómago. Su mano descansaba protectoramente sobre su bebé. Durante los siguientes 10 minutos, Fiona los observó. Fue una clase magistral de traición. Estaba en la forma en que el cuerpo de Ricardo se inclinaba hacia el de Valeria, la forma en que se reía de sus comentarios ingeniosos, ligeramente arriesgados. Una carcajada a todo pulmón que Fiona no había escuchado en meses. Estaba en la mirada compartida sobre una escultura de Rodin en particular. Un momento de comunicación silenciosa tan íntimo que se sintió como un golpe físico. Hablaban un idioma que Fiona no entendía, un idioma de secretos compartidos y momentos robados. La prueba final e innegable llegó más tarde, de vuelta en el silencio estéril de su ático. Ricardo estaba en la ducha, el sonido del agua corriendo un respiro temporal. Fiona estaba colgando su chaqueta de smoking cuando sucedió. Un olor débil y desconocido. No era su perfume, un delicado aroma de Joe Malone que él una vez había afirmado adorar. Esto era algo más audaz, más picante, una fragancia que olía a confianza y sexo. Era la mujer del vestido rojo. Su corazón martilleó contra sus costillas. Sintió una ola de náuseas que no tenía nada que ver con su embarazo. Caminó con piernas temblorosas hacia el lado de la vasta cama hecha a medida. Su teléfono yacía en la mesita de noche. Durante 3 años, nunca había tocado su teléfono. Era una línea que no cruzaría, un testimonio de la confianza que creía que compartían. Esta noche,
La cruzó. Su contraseña era la fecha de su aniversario. La ironía era tan amarga que sabía a ácido. Sus dedos temblaron mientras navegaba a sus mensajes. El hilo estaba allí, en la parte superior. Valeria. Hizo clic en él, conteniendo el aliento. Valeria. ¿Tu esposa disfrutó el espectáculo esta noche, Ricardo? Estaba ajena, como siempre. Valeria. Pobrecita. Debes estar aburrido a morir. ¿Cuándo puedo verte? Necesito un agradecimiento adecuado por la donación, Ricardo. Este fin de semana en Marbella, en mi villa. Ella cree que voy con los chicos. Valeria. Usaré el vestido rojo. O quizás nada en absoluto. Ricardo. Voto por nada en absoluto, contando las horas. Los mensajes continuaron durante meses. Bromas, planes, fotografías explícitas que Valeria le había enviado. Fotos de ella en lencería, de ella en su villa de Marbella, de ella usando una pulsera de tenis de diamantes, que Fiona ahora reconoció como la que Ricardo había afirmado que era un regalo corporativo para la esposa de un cliente. Pero el último mensaje, enviado hace apenas una hora, fue el que destrozó los últimos vestigios de esperanza de Fiona. Valeria. Ella no tiene idea de cómo eres realmente, ¿verdad? El poder que ejerces, las cosas de las que eres capaz. Me parece emocionante. Ricardo. Ella solo ve al hombre que quiero que vea. Esa es la clave, mi amor. Control. Todo se trata de control. Control. La palabra resonó en la habitación en silencio. Él creía tener el control. Él creía que ella estaba ajena, una bonita muñeca embarazada, en su casa de muñecas cuidadosamente construida. Una ola de furia, fría y clara, invadió a Fiona, extinguiendo el dolor. La antigua Fiona, la bibliotecaria de Andalucía, lo habría confrontado armada con lágrimas y acusaciones. Habría gritado y tirado cosas y exigido respuestas que él nunca daría. Pero el embarazo la había cambiado. La presencia tranquila y constante de la vida que crecía dentro de ella había forjado un nuevo tipo de fuerza, un instinto protector primario. Esto ya no era solo sobre ella, era sobre su hijo. No criaría a su bebé en una casa construida sobre mentiras, con un padre que veía a su esposa como un peón a controlar. Colocó el teléfono de nuevo en la mesita de noche, exactamente como lo había encontrado. Limpió la pantalla de sus huellas dactilares. Volvió a su lado de la cama y se deslizó bajo las sábanas frescas y limpias. El sonido de la ducha se detuvo. Unos minutos más tarde, Ricardo salió, una toalla colgada baja sobre sus caderas, oliendo a jabón caro que no lograba enmascarar el aroma fantasma de su amante. Se deslizó en la cama a su lado, el colchón hundiéndose con su peso. La alcanzó, su mano posándose en su vientre. Estaba haciendo una tormenta antes, murmuró Ricardo, su voz espesa con falsa devoción paternal. Gran reunión de la Junta mañana. La fusión está en sus etapas finales. Luego tengo ese fin de semana de chicos que esperar. Un poco de descanso y relajación antes de que llegue el bebé y todo se descontrole. Fiona no se inmutó. No se apartó. Se inclinó ante su toque, una imitación perfecta de la esposa amorosa. «Te mereces un descanso, cariño», dijo, su voz suave como la seda. «Trabajas muy duro por nosotros». Él le besó la frente, completamente seguro de su propia astucia. «Lo sé», dijo. «Todo es por ti, tú y el pequeño». Mientras él se daba la vuelta y caía en el sueño fácil y contento de un hombre que creía tenerlo todo, Fiona permaneció despierta, mirando la oscuridad. Las lágrimas que se negaba a derramar le quemaban detrás de los ojos. Él tenía razón en una cosa. Todo se trataba de control.
Acababa de cometer el error fatal de subestimar quién estaba realmente a cargo. Su dolor ya se estaba cristalizando en un plan, una estrategia tan fría y precisa como los diamantes que brillaban en su joyero. Él estaba planeando un fin de semana con su amante. Ella estaba planeando una nueva vida. Y él nunca lo vería venir. ¿Qué harías tú en el lugar de Fiona? ¿Confrontarías a Ricardo o actuarías en secreto? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu estrategia. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra en el ático Montero, una máquina bien engrasada de lujo silencioso. Las persianas automáticas se levantaron a las 7 a.m. en punto, revelando una vista panorámica del Parque del Retiro, despertando bajo el brumoso sol de verano. Su ama de llaves, María, una mujer robusta con una expresión perpetuamente preocupada, ya había preparado el desayuno en la isla de mármol. Zumo verde para Fiona, un americano negro para Ricardo, fruta fresca y los periódicos del día, Expansión y El País, planchados y doblados. Ricardo, vestido con un traje Tom Ford hecho a medida que costaba más que el primer coche de Fiona, irradiaba un aire de confianza suprema. Estaba a punto de cerrar el trato más grande de su carrera, una fusión multimillonaria con una empresa tecnológica rival, Axiom Global. Era una adquisición hostil que había orquestado con precisión depredadora y cimentaría su legado. Hojeó los titulares, recibió una llamada de su director financiero y emitió una serie de órdenes concisas y decisivas. Era un rey en su castillo, el amo de su universo. Vio a Fiona, radiante con un vestido de maternidad de cachemir color crema, y su rostro se suavizó en la máscara del esposo devoto. «Buenos días, cariño», dijo besándole la mejilla. «Dormí bien, como un bebé», mintió ella, su sonrisa tan serena y plácida como la superficie de un lago, bajo el cual acechaban monstruos. No había dormido en absoluto. Había pasado la noche mirando las luces de la ciudad, su mente un torbellino de cálculos fríos y duros. El dolor era un dolor físico en su pecho, pero lo había compartimentado. Lo había encerrado en una habitación con la que lidiaría más tarde. Ahora era el momento de la estrategia. «Buena chica», dijo, palmeándole la mano de esa manera irritantemente condescendiente. «Tengo un día de perros. No me esperes despierta esta noche. Probablemente llegaré tarde celebrando con la junta después de que firmemos los papeles finales». Echó un vistazo a su reloj Patek Philippe. «Y luego, libertad. Marbella nos espera». Tan pronto como la puerta del ático se cerró detrás de él, la máscara plácida de Fiona se disolvió. La arquitecta tomó el control. Su primera llamada no fue a un abogado de divorcios. Eso era demasiado predecible. Ricardo tendría al mejor equipo legal que el dinero pudiera comprar, listo para aplastarla, para pintarla como una mujer embarazada, inestable y hormonal. No. Su primera llamada fue a un nombre que había archivado meses atrás, de una conversación tranquila que había escuchado en un almuerzo benéfico para un refugio de mujeres que ella apoyaba en secreto con su asignación personal. Las mujeres allí, sobrevivientes de hombres poderosos y abusivos, hablaban en clave. No recomendaban abogados, recomendaban solucionadores de problemas. Gael Torres era uno de esos solucionadores de problemas. No figuraba en ningún directorio público. Su firma, Torres Seguridad e Inteligencia, operaba desde una oficina discreta en un edificio anodino del centro. Era un exoficial de inteligencia militar que ahora se especializaba en espionaje corporativo y doméstico de alto riesgo para los ultrarricos.
Era caro, irrastreable y, lo más importante, implacablemente efectivo. «Señor Torres», dijo ella, su voz baja y firme cuando él contestó al primer timbre. «Mi nombre es Fiona. Me dio su número una conocida mutua, Elena. Tengo una situación que requiere la máxima discreción». Hubo una pausa. «Conozco a Elena», dijo, su voz un barítono grave que inspiraba confianza. «¿Cómo puedo ayudarla, Fiona?» Se reunieron 2 horas más tarde en una suite privada en el Hotel Ritz, un lugar tan impregnado de discreción de la vieja escuela que nadie se fijaría. Gael Torres no era lo que ella esperaba. Era de estatura media, con el cabello gris ralo y un traje ligeramente arrugado. Parecía más un contable que un espía, pero sus ojos, de un azul pálido e inteligente, no se perdían nada. Escudriñaron la habitación, notaron las salidas y se posaron en ella con una concentración inquietante. Fiona no lloró, no se enfureció. Expuso los hechos con la fría indiferencia de una CEO que informa a su junta. Habló de Ricardo, Valeria, los mensajes de texto y el próximo fin de semana en Marbella. Le entregó un teléfono desechable que había comprado en efectivo esa mañana. «No solo quiero la confirmación de la aventura, señor Torres», afirmó, con las manos entrelazadas sobre su vientre. «Eso ya lo tengo. Quiero un perfil completo de Valeria Rojas. Sus finanzas, sus conexiones, su historial. Quiero saber cuál es su objetivo final. Mujeres como ella no solo quieren un novio rico, quieren un reino. También quiero un informe completo de los activos de mi esposo, específicamente cualquier cosa que tenga en cuentas offshore o a través de empresas fantasma que un abogado de divorcios estándar podría pasar por alto». Gael escuchó, sin tomar notas, su mirada nunca abandonando el rostro de ella. «Esto es más que un proceso de divorcio», observó. «Esto es una estrategia de salida». «Mi esposo es un hombre que cree en el control», respondió Fiona, su voz bajando a un susurro. «Intentará destruirme. Intentará quitarme a mi hijo. Necesito asegurarme de que, cuando me vaya, tenga toda la munición necesaria para protegerme a mí misma y a mi bebé. Quiero que sepa que si viene a por mí, tengo el poder de aplicar una política de destrucción mutua asegurada». Gael permitió una pequeña, casi imperceptible sonrisa. «Señora Montero», dijo, la primera vez que usaba su apellido de casada, «creo que podemos trabajar juntos». Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad clandestina. Mientras Ricardo celebraba su fusión, brindando con champán con su junta y enviando mensajes de texto coquetos a Valeria, Fiona desmantelaba metódicamente la vida que él le había construido. Guiada por los correos electrónicos cifrados de Torres, comenzó el éxodo silencioso de sus propios activos. Había sido más inteligente de lo que Ricardo jamás le había dado crédito. Durante los últimos 3 años, había invertido discretamente la generosa asignación que él le proporcionaba, guiada por su propia investigación en el mercado del arte que tan bien conocía. Había comprado varias piezas de artistas emergentes, pinturas y esculturas que desde entonces habían cuadruplicado su valor. Estos eran activos a su nombre. Fiona del Río, su apellido de soltera, que Ricardo había descartado como su pequeño pasatiempo. Ella arregló que las piezas fueran trasladadas discretamente desde su unidad de almacenamiento, con clima controlado, a una instalación segura y anónima en Andorra. Abrió una nueva cuenta bancaria en un pequeño banco independiente, en otra comunidad autónoma,
nuevamente bajo su apellido de soltera. Liquidó las acciones que Ricardo le había regalado, un gesto condescendiente que había hecho al comienzo de su matrimonio, y transfirió los fondos a su nueva cuenta. No eran sus miles de millones, pero era un botín sustancial. Suficiente para una nueva vida. Suficiente para defenderse si lo necesitaba. El viernes por la mañana, justo cuando Ricardo se preparaba para irse a Marbella, Torres entregó sus hallazgos iniciales. El informe llegó a través de un enlace de descarga segura. Lo que leyó hizo que la aventura pareciera una trivialidad. Gael Torres no solo había confirmado la aventura, había descubierto una conspiración mucho más profunda. Valeria Rojas no era simplemente una ambiciosa curadora de arte. Su padre era un desacreditado financiero francés que tenía una larga vendetta contra la familia Montero, que se remontaba a un trato con el padre de Ricardo, Arturo Montero, que había salido mal décadas atrás. Valeria no solo se acostaba con Ricardo por su dinero, buscaba venganza. La vigilancia de Torres reveló su verdadero juego. Había estado alimentando cuidadosamente información sobre la fusión de Axiom Global a un inversor corporativo externo. La información era sutil, pero detalles críticos sobre ansiedades internas en la junta de Axiom, conocimiento de una ligera sobrevaloración en la cartera de patentes de Montero. Era información privilegiada diseñada para debilitar la posición de Ricardo después de la fusión, haciendo que Montero Global fuera vulnerable a una adquisición hostil secundaria por parte de este inversor que estaba secretamente respaldado por la red de su padre. El fin de semana de chicos de Ricardo no era solo una cita romántica. Era la última oportunidad de Valeria para extraer las últimas piezas de información sensible que necesitaba antes de que el trato se cerrara por completo la semana siguiente. Fiona sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con su propia traición. Ricardo, en su arrogancia y lujuria, no solo había arriesgado su matrimonio, había puesto en peligro todo el legado de su familia. Valeria no era una amante, era una asesina corporativa con un vestido rojo. Esto lo cambió todo. El plan de Fiona para una partida tranquila ahora tenía una nueva capa de complejidad. Tenía en su poder información que podría salvar la empresa de Ricardo. Por un momento consideró enviársela de forma anónima. ¿Pero por qué? Él la había llamado ajena, había tramado controlarla. Merecía enfrentar las consecuencias de su propia estupidez monumental. Su determinación se endureció. Esta información no era un salvavidas para él. Era una póliza de seguro de vida para ella. Creó un archivo digital, un interruptor de hombre muerto, que contenía el informe completo de Torres sobre Valeria, los mensajes de texto incriminatorios y un resumen detallado de los activos ocultos de Ricardo. Configuró un correo electrónico cifrado, programado para ser enviado a Arturo Montero, a toda la junta de Montero Global y al periodista principal de Expansión en 30 días, a menos que ella lo pospusiera manualmente. Si Ricardo intentaba declararla mentalmente incapacitada, si intentaba iniciar una feroz batalla por la custodia, ella tenía un botón que podía presionar, que no solo expondría su aventura, sino que lo revelaría como un tonto que había sido engañado por una amante vengativa, casi costándole a su familia su imperio. La última pieza de su plan encajó. Ricardo llegó a casa temprano, lleno de emoción. Empacó una maleta de fin de semana, metiendo polos y mocasines caros. Se acercó a ella, donde ella estaba ostensiblemente leyendo en una tumbona, la imagen de la tranquilidad doméstica.
Se arrodilló ante ella, sus manos acunando su vientre. «Pórtate bien con tu madre, pequeño», le arrulló al estómago. La miró, sus ojos brillando con falsa sinceridad. «Ojalá no tuviera que irme. Marcos está pasando por un momento difícil con su divorcio. Necesita a sus amigos». La mentira fue tan fácil, tan suave. Fiona tuvo que admirar la audacia. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la frente. «Claro, cariño», dijo, su voz una mezcla perfecta de simpatía y amor. «Ve, diviértete. Estaremos aquí esperándote cuando regreses». Él le dio un beso largo y profundo. Se sintió como ser besada por un cadáver. Mientras él salía por la puerta, con la maleta de fin de semana colgada al hombro, una sonrisa triunfante en su rostro, Fiona no lo vio irse. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó sus propias preparaciones finales. La arquitecta había diseñado la fuga. Ahora era el momento del acto de desaparición. ¿Crees que Fiona está haciendo lo correcto al planear su escape en secreto? ¿O debería haber confrontado a Ricardo directamente? Tu opinión es importante. En el momento en que la sólida puerta de roble del ático se cerró, un silencio profundo e inquietante descendió. Durante 3 años, este espacio había estado lleno del sonido y la presencia de Ricardo, su voz retumbante al teléfono, el tintineo del hielo en su vaso de whisky, la pura fuerza gravitacional de su ego. Ahora solo había un vacío, y en ese vacío, Fiona se movió con la gracia silenciosa y decidida de una sombra. Su plan era una obra maestra del minimalismo. Ricardo esperaría una salida dramática y desordenada. Esperaría rabia, lágrimas, un rastro de mensajes de voz y textos furiosos. Esperaría que ella corriera a casa de su madre en Andalucía o a un puñado de amigas de la sociedad que tenía. La buscaría en todos los lugares predecibles, usando su poder y dinero como un instrumento contundente. Fiona no estaría en ninguno de ellos. Tenía una sola maleta mediana, una marca robusta y anónima comprada en unos grandes almacenes con dinero en efectivo. En ella no metió las chaquetas Chanel ni los zapatos Jimmy Choo. Empacó 3 sencillos vestidos de maternidad, zapatos planos cómodos, una colección de vitaminas prenatales y la copia gastada, y con las esquinas dobladas de Orgullo y Prejuicio, que había tenido desde los 16 años. Empacó las fotos de la ecografía, trazando la imagen granulada de su hijo nonato con un dedo suave. Por último, tomó una pequeña bolsa de terciopelo que contenía el sencillo medallón de oro que le había dejado su abuela y una fotografía descolorida de sus padres el día de su boda. Recordatorios de una vida anterior a la jaula dorada. Se movió por las vastas y opulentas habitaciones como un fantasma, una observadora silenciosa de una vida que ya no sentía como suya. El vestidor, un espacio del tamaño de su antiguo apartamento, era un mausoleo de alta costura. Pasó la mano por un perchero de vestidos, cada uno representando un recuerdo ahora manchado por el engaño. El vestido plateado de la gala de la ópera, donde él le había tomado la mano y le había susurrado: «Eres la mujer más hermosa que he visto», mientras ya se acostaba con Valeria. El vestido rosa palo de su cena de aniversario, una noche que él había acortado por una llamada urgente de trabajo. Sintió una punzada, no de pérdida por los vestidos, sino de lástima por la mujer que los había usado, tan ansiosa por creer la fantasía. Lo dejó todo: la ropa, los zapatos, los bolsos. Entró en su joyero, las paredes forradas de terciopelo negro, la caja fuerte detrás de un espejo
que guardaba millones en diamantes, esmeraldas y zafiros. Regalos de Ricardo, grilletes. Se dio cuenta ahora. No muestras de amor. No tocó nada. Su acto final fue el más simbólico. Caminó hacia el lado de la cama de Ricardo, el lugar donde dormía el sueño profundo de los moralmente en bancarrota. En su almohada, colocó una pequeña y elegante caja azul marino con la palabra Cartier estampada en oro. Él la reconocería al instante. Era la caja que había contenido la pulsera de tenis de diamantes que había comprado para Valeria. Él esperaría encontrar una nota de enojo dentro, pero el arma de Fiona era el silencio. Abrió la caja y colocó su anillo de bodas dentro, el diamante impecable de 8 quilates con talla cojín que había aparecido en revistas, un símbolo de su unión de cuento de hadas. Cerró la tapa. No había nota, no había explicación. Solo el anillo en la caja de la amante. El mensaje era quirúrgico en su precisión. Lo sé. Y tu anillo vale tanto para mí como la caja en la que compraste su pulsera. A las 4:15 p.m. en punto, un servicio de coche negro, reservado bajo un nombre falso por Gael Torres y pagado en efectivo, se detuvo en una entrada de servicio del edificio. Fiona, con un sencillo vestido negro, un sombrero de ala ancha y gafas de sol, se deslizó sin ser notada por el portero, acostumbrado a sus glamorosas idas y venidas. Mientras el coche se alejaba de la acera, echó un último vistazo a la reluciente torre de cristal que había sido su prisión. Sintió una sorprendente falta de emoción, ni tristeza, ni ira, solo una tranquila y férrea determinación. Sacó el teléfono desechable de su bolso, lo encendió y envió un único mensaje de texto preescrito a Gael Torres. El paquete está en tránsito. Luego apagó el teléfono, retiró la tarjeta SIM, la partió por la mitad y dejó caer los pedazos en un cubo de basura público mientras el coche se detenía en un semáforo en rojo. Era un fantasma. Ricardo Montero se sentía como el rey del mundo. El aire de Marbella estaba impregnado del olor a sal y dinero. El fin de semana se desarrollaba exactamente como estaba planeado. Había pasado la tarde del sábado en su yate, el Serenidad, con una magnum de champán y Valeria tendida en la cubierta, su esbelto cuerpo brillando bajo el sol. Ella era embriagadora, una montaña rusa de pasión y peligro que hacía que su vida estable con Fiona pareciera beige en comparación. Sintió una punzada fugaz y minúscula de culpa al pensar en su esposa embarazada en la ciudad, pero rápidamente la reprimió. Esto era lo que hacían hombres como él. Lo tenían todo. La esposa respetable y hermosa, y la amante emocionante y fogosa. Era una ventaja del trabajo, un testimonio de su poder. Fiona estaba a salvo, cómoda, y nunca lo sabría. Era demasiado dulce, demasiado confiada. El pensamiento era reconfortante, y si era honesto consigo mismo, un poco aburrido. Regresó a la ciudad el domingo por la noche, sintiéndose completamente satisfecho, su mente ya volviendo a los negocios. Entraría, besaría a su obediente esposa, la escucharía hablar de su día, y las dos mitades de su vida permanecerían perfectamente separadas y manejadas. Entró en el ático poco después de las 9 p.m., dejando caer sus llaves en el cuenco de cristal junto a la puerta. «Cariño, ya estoy en casa», gritó las palabras, sintiéndose teatral y absurdo en el repentino y pesado silencio. Normalmente la oiría moverse en el dormitorio o los suaves sonidos de la televisión. Esta noche, nada.
El aire estaba inmóvil, estéril. ¡Fiona!, volvió a llamar, un destello de irritación reemplazando su buen humor. ¿Se había acostado ya? Caminó por la sala de estar y entró en su suite principal. La habitación estaba oscura, las cortinas corridas. Encendió las luces. La cama estaba perfectamente hecha, impecable, y justo en el centro de su almohada estaba la pequeña caja azul marino de Cartier, un frío puño de pavor apretándole el estómago. Ella lo sabe. Su mente corrió. ¿Cómo había sido tan descuidado? ¿Valeria había hecho algo? Agarró la caja, sus dedos torpes con la tapa. Esperaba ver la pulsera, encontrar una nota, una diatriba furiosa y empapada de lágrimas. Pero la caja estaba vacía, excepto por su anillo de bodas. La visión de él allí, frío y solo, era más aterradora que cualquier nota. Era una declaración de finalidad absoluta. El silencio era el mensaje. Se dio la vuelta, su corazón martilleando contra sus costillas. ¡Fiona!, rugió, su voz resonando en el cavernoso espacio. Recorrió el ático. Revisó la habitación del bebé, sus suaves amarillos y blancos, que ahora se sentían burlones y fúnebres. Corrió a su armario. Se detuvo en seco en la entrada. Todo estaba allí. Las filas de vestidos de diseñador, la pared de zapatos, los bolsos dispuestos en estantes como piezas de museo. No faltaba nada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. El pánico, una emoción cruda y desconocida para un hombre siempre en control, comenzó a arañarle la garganta. Sacó su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar su número. Directo al buzón de voz. Fiona, llámame. Ahora. Esto no tiene gracia. Volvió a llamar. Y otra vez. Buzón de voz. Llamó a la madre de ella en Andalucía. La voz vacilante y asustada de la mujer le irritó los nervios. No había sabido nada de Fiona. ¿Está todo bien, Ricardo? Colgó bruscamente. Llamó a las pocas amigas que ella tenía, esposas de la sociedad, que intercambiaban cortesías con ella en los almuerzos. No la habían visto ni sabido nada de ella. Sus voces estaban teñidas de una deliciosa, apenas disimulada curiosidad. La red de chismes estaría ardiendo por la mañana. Se tambaleó de vuelta al dormitorio, su mente negándose a procesar la realidad de la situación. No podía haberse ido así. ¿A dónde iría? No tenía dinero propio. No realmente. Ni recursos. Él lo controlaba todo. ¿No es así? Sus ojos se posaron en el centro de seguridad interno del edificio, una tableta en su mesita de noche que controlaba todo, desde las luces hasta las cámaras. Con dedos temblorosos, accedió a los registros de seguridad. Se desplazó por las grabaciones. Y entonces lo vio. Viernes, 4:15 p.m. Fiona salía por la entrada de servicio. Llevaba un vestido sencillo que no reconocía y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Llevaba una sola maleta, sin nada de particular. Caminaba con un paso tranquilo y sin prisa. Justo antes de subir al coche que la esperaba, se detuvo y miró directamente a la cámara de seguridad. El ángulo era granulado, pero pudo ver su rostro. No había lágrimas. Su expresión era una que nunca antes había visto. No era tristeza. No era ira. Era una mirada de absoluta y escalofriante determinación. Finalmente lo entendió. No se había escapado en un ataque de rabia. Esto era una extracción planificada y calculada. No solo lo había dejado, había escapado de él,
y el hombre que se enorgullecía de controlar cada aspecto de su mundo no tenía idea de dónde estaba. Sostenía una caja que contenía un anillo que simbolizaba una vida que acababa de destruir, y el silencio que ella había dejado atrás era el sonido más fuerte y aterrador que jamás había escuchado. El pánico ya no era un destello, era un infierno furioso, y apenas estaba comenzando. Para Ricardo Montero, el fin de semana no trajo alivio, sino el comienzo de un asfixiante infierno privado. Las primeras 72 horas de la ausencia de Fiona fueron una clase magistral en el desmoronamiento de un hombre que se creía inmune al caos. El silencio en el ático ya no era una simple ausencia de sonido. Era una entidad viva, una presencia espesa y pegajosa que se aferraba a los suelos de mármol y a los ventanales del suelo al techo. Se burlaba de él desde los cojines perfectamente mullidos del sofá donde ella solía leer, desde el espacio vacío en la barra del desayuno, donde debería haber estado su zumo verde. Era el sonido de su control evaporándose en el aire. El sueño se convirtió en un concepto extraño. Recorría la vasta y oscura sala de estar, las luces de la ciudad brillando abajo como una galaxia de estrellas indiferentes. Su mente una frenética rueda de hámster de preguntas. ¿Dónde estaba ella? ¿Cómo pudo haber hecho esto? La imagen de su rostro en las imágenes de seguridad, esa mirada de calma y férrea determinación, estaba grabada en el interior de sus párpados. Era el rostro de una extraña, una mujer con la que había vivido durante 3 años, pero que nunca había conocido realmente. Su primer instinto, el reflejo de toda una vida resolviendo problemas con una chequera, fue arrojar su inmenso poder a la situación. El lunes por la mañana, demacrado y funcionando con la furia, pasó por alto a la policía. Un informe de persona desaparecida sobre la señora Montero. Embarazada, encendería una tormenta mediática que haría que la fusión de Axiom pareciera una nota al pie. En cambio, convocó a los directores de Blackwood Global, una firma de seguridad privada, cuyo nombre se susurraba solo en los círculos más exclusivos. Eran ex-Mossad, ex-CIA, mercenarios corporativos que podían encontrar un fantasma en la niebla por el precio justo. «Quiero que la encuentren», gruñó, paseándose frente a los 2 hombres en su oficina. Su quietud un marcado contraste con su energía frenética. Su nombre es Fiona Montero. Está de 7 meses. Es emocionalmente frágil, propensa a la histeria. Hormonas del embarazo, ¿entienden? La mentira se sintió resbaladiza y grasienta en su boca, un intento desesperado de pintar una narrativa que pudiera controlar. Necesitaba creer que ella era la débil, la que se había roto, no la que lo había roto a él tan decisivamente. El director principal, un hombre llamado Kael, con ojos tan fríos y grises como un mar invernal, simplemente asintió. «Seremos discretos. ¿Tiene una fotografía reciente?» Ricardo deslizó su teléfono, pasando docenas de fotos de Valeria antes de detenerse en una foto de su último aniversario. Fiona sonreía, pero él lo vio ahora, la ligera tensión en sus ojos, la curva practicada de sus labios. Era la sonrisa de una mujer que ya planeaba su escape. «Encuéntrenla», repitió, su voz quebrándose con una emoción que se negaba a nombrar. «No me importa lo que cueste», instruyó a su abogado principal, el notoriamente implacable Marcos Espinosa, para que comenzara a prepararse para lo inevitable. «Cuando la encontremos», ordenó Ricardo, «tenemos que estar listos, construir el caso. Ha tenido un colapso mental,
Ha abandonado a su esposo y a su hijo nonato. Enmarcamos esto como una intervención trágica, pero necesaria. Necesitamos establecer que es una madre no apta, por el bien del bebé. Ya estaba construyendo la jaula en la que la pondría a su regreso, sin considerar ni una sola vez que ella podría haber construido su propia fortaleza. Los informes de Blackwood Global eran un ejercicio exasperante de futilidad. «El rastro está frío, señor Montero», informó Kael cada 12 horas, su voz desprovista de emoción. El servicio de coche fue reservado a través de una empresa fantasma que se disolvió una hora después de la recogida. El conductor fue contratado una sola vez, pagado en efectivo. Su memoria del cliente convenientemente vaga. El teléfono desechable que usó para hacer el contacto inicial fue comprado en una tienda de barrio en Lavapiés y nunca más se activó. No ha dejado huella digital, ni pings de tarjetas de crédito, ni retiros de cajeros automáticos, ni manifiestos de vuelo. Es como si hubiera dejado de existir a las 4:16 p.m. del viernes pasado. Quienquiera que orquestó esto fue un profesional del más alto calibre. La frustración de Ricardo aumentaba con cada informe. Él, Ricardo Montero, un hombre que podía rastrear cadenas de suministro globales y fluctuaciones del mercado de valores en tiempo real, estaba siendo superado. Su poder, su dinero. Todo era inútil contra el silencio de Fiona. Era un rey que había despertado para encontrar que su reino, su reina y su heredero simplemente habían desaparecido, dejándolo solo en su castillo vacío. Su estado de desmoronamiento no pasó desapercibido en Montero Global. Recorría los pasillos de su oficina, su habitual autoridad nítida, reemplazada por una ansiedad cruda y salvaje. Le gritó a su asistente por traerle el tipo de agua equivocado. Fue incoherente y despectivo en una reunión de la Junta sobre las acciones finales de la integración de Axiom. Y miró su teléfono durante horas, deseando que sonara. En un momento de pura desesperación, cometió su segundo error crítico. Llamó a Valeria. Necesitaba un ancla, un aliado, alguien que validara su indignación. «Se ha ido, Vale», dijo, las palabras saliendo en un torbellino. «Se enteró de nosotros, hizo una maleta y simplemente desapareció». Esperaba un jadeo de sorpresa, un murmullo de simpatía. Esperaba que ella calmara sus nervios con promesas de su futuro juntos, ahora sin obstáculos. En cambio, su respuesta fue escalofriantemente práctica. «Ricardo, por el amor de Dios, baja la voz. Suenas histérico», dijo, su tono agudo, teñido de irritación. Así que el ratoncito tímido finalmente sacó agallas. «Esto es un regalo, ¿no lo ves? Simplifica las cosas. Ahora podemos estar juntos correctamente sin todo el sigilo». La palabra regalo cayó como un golpe físico. «¿Un regalo?», repitió incrédulo. «Valeria, mi esposa embarazada, está desaparecida. No tengo idea de dónde está, ni si está a salvo». Un suspiro de exasperación crujió al otro lado de la línea. «Oh, no seas tan dramático. Es una mujer adulta. Probablemente esté llorando en el sofá de su madre en Andalucía. Siempre corren con mami. Gastará su poquito de dinero y regresará arrastrándose en una semana. Siempre lo hacen». Su insensibilidad era impresionante. Habló de Fiona como si fuera un inconveniente menor, una plaga doméstica que había sido temporalmente eliminada. Luego su voz cambió, volviéndose concentrada, conspiradora. «Ahora escúchame. Necesito que te aclares la cabeza. Este no es momento para desmoronarse. ¿Obtuviste ese punto de datos final sobre la integración del servidor de Axiom? Mi contacto se está impacientando. Lo necesitamos para mañana para finalizar la jugada». El latigazo de la conversación
de su crisis personal a su espionaje corporativo, le quitó el aire de los pulmones. Miró el teléfono en su mano, una claridad fría y nauseabunda atravesando la niebla de su pánico. La vio de verdad por primera vez, no como la amante apasionada y embriagadora, sino como una depredadora. Su afecto había sido una actuación, su pasión una herramienta. Él era una marca, un medio para un fin, el legado de su familia, el premio en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Lo había arriesgado todo. Su matrimonio, su hijo, su imperio. Por esto, la emoción de su aventura se agrió en el sabor amargo y metálico de la profunda vergüenza. Colgó sin decir una palabra. Esa noche comenzó el acto final y devastador de su tragedia personal. Una brusca llamada de la secretaria de su padre. El señor Arturo Montero le espera para cenar. 7 en punto. La finca. No llegue tarde. El viaje de 1 hora a la finca familiar en Toledo se sintió como un viaje a su propia ejecución. Temía enfrentarse a su padre, un hombre forjado en granito y pura fuerza de voluntad, que había construido Montero Global de la nada. Arturo Montero despreciaba 2 cosas por encima de todo: el escándalo público y la incompetencia privada. Ricardo sabía con una certeza que se asentó como una piedra en su estómago, que estaba a punto de ser declarado culpable de ambos en el más alto grado. No lo llevaron al comedor, sino al estudio, una cavernosa estancia de madera oscura, cuero desgastado y el peso palpable del poder dinástico. Arturo estaba junto a la enorme chimenea de piedra, con un vaso de Macallan en la mano. No estaba solo. Marcos Espinosa, el propio abogado de Ricardo, estaba cerca de la ventana, con expresión fúnebre. «El abogado de tu esposa se puso en contacto con mi oficina esta tarde», dijo Arturo, su voz engañosamente tranquila, el tono suave que usaba antes de una erupción. Hizo un gesto con su vaso hacia una sola hoja de papel que yacía sobre su vasto escritorio de caoba. Un aviso preliminar de separación, muy profesional. Cita diferencias irreconciliables con una nota al pie que menciona infidelidad. La sangre de Ricardo se heló. ¿Ella ya tiene un abogado? Arturo soltó una risa corta y brutal. «Oh, tiene más que un abogado. Monumental tonto», escupió, su compostura finalmente resquebrajándose, sus ojos ardiendo con una furia que parecía succionar el oxígeno de la habitación. «Tiene a Gael Torres». El nombre no significaba nada para Ricardo, pero la forma en que su padre lo dijo, la forma en que Marcos se encogió visiblemente, le dijo todo. Marcos Espinosa se aclaró la garganta, dando un paso adelante. «Ricardo», dijo, su voz sombría. «Gael Torres no es un abogado de divorcios en el sentido tradicional. Es un especialista, un fantasma. Maneja situaciones sensibles de alto riesgo para clientes que necesitan influencia, no solo un acuerdo. Construye arsenales. Si tu esposa ha contratado a Gael Torres, significa que no solo está solicitando el divorcio, significa que se está preparando para una guerra total». Luego vino el golpe mortal. Arturo recogió otro informe más grueso de su escritorio y lo golpeó. «Y mientras tú andabas jugando a James Bond con tu amante, nuestra nueva adquisición, Axiom Global, recibió una oferta de adquisición hostil esta tarde. La oferta provino de una corporación fantasma recién formada, respaldada por un consorcio de inversores franceses». Arturo hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Antes de asestar el golpe final, sus ojos, trozos de hielo azul, taladraron a Ricardo.
La oferta es quirúrgicamente precisa. Utiliza datos propietarios sobre las vulnerabilidades financieras de nuestra fusión, debilidades en nuestra cartera de patentes, datos que solo podrían haber provenido de los niveles más altos de Montero Global. El hombre que encabeza la junta asesora de esta nueva empresa es un financiero recientemente rehabilitado, un hombre con una larga y amarga historia con nuestra familia. Su nombre es Jean-Luc Dubois. El nombre golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo físico. Valeria Rojas. Todo se le vino encima a la vez, una marejada de comprensión. La aventura, los datos robados, el padre vengativo, la esposa desaparecida. Todo era una conspiración intrincada y bellamente ejecutada. No solo había tenido una aventura, había sido la herramienta principal en el intento de destrucción de su propia empresa. Arriesgaste esta empresa. Arturo hirvió. Su voz, un rugido bajo y tembloroso que vibraba en la habitación. Arriesgaste el legado que pasé 50 años construyendo, el legado que te iba a dejar a tu hijo, por una vulgar ramera con una vendetta familiar. Dejaste que te tomara por un tonto absoluto, y en tu arrogancia impresionante, perdiste a la única persona en tu vida que siempre estuvo realmente de tu lado. La vergüenza, ardiente y absoluta, inundó cada célula del cuerpo de Ricardo. Se tambaleó hacia atrás, hundiéndose en una silla de cuero que se sentía tan fría como una tumba. Pensó en Fiona, su fuerza tranquila, su lealtad inquebrantable. La forma en que ella lo había mirado con un amor profundo e incondicional, que él había aceptado como algo que se le debía y nunca se había molestado en devolver. Pensó en su naturaleza ajena y finalmente la entendió por lo que era. No debilidad, sino una paciencia profunda y calculadora. Ella lo había observado, lo había entendido por completo, y luego, con la precisión de un cirujano maestro, lo había extirpado de su vida. Cientos de kilómetros de distancia, donde los pinos del Parque Natural de Ponga se encontraban con la escarpada costa asturiana, Fiona del Río, ahora era simplemente Fiona del Río, se echó una suave manta de lana sobre las piernas. Se sentó en el porche de una encantadora y aislada casa rural de alquiler, una taza de té de manzanilla calentándole las manos. El aire era fresco y limpio, con olor a sal y tierra húmeda. Aquí los únicos sonidos eran el choque de las olas del Cantábrico contra la orilla y el graznido de las gaviotas. No se estaba escondiendo, se estaba curando. Daba largos paseos solitarios por la playa, azotada por el viento, la arena fría bajo sus pies. Leía novelas para las que no había tenido tiempo en años. Hablaba con el bebé activo que crecía dentro de ella y redescubría a la mujer tranquila y reflexiva que había sido antes de Ricardo Montero. Gael Torres lo había arreglado todo con silenciosa eficiencia. Un equipo de seguridad local mantenía una vigilancia discreta e invisible. Por primera vez en años, estaba completamente a salvo. Sabía que Ricardo estaría en un estado de pánico caótico. Sabía que su mundo estaría implosionando. No sentía satisfacción, ni regodeo. Solo sentía una profunda y sorprendente sensación de paz. No se había ido para castigarlo, sino para salvarse a sí misma. Su ajuste de cuentas era simplemente el daño colateral inevitable de sus propias elecciones. Ricardo finalmente regresó al ático en las primeras horas de la mañana. El opulento espacio, una vez símbolo de su éxito, ahora se sentía como un vasto y resonante mausoleo para sus fracasos. Mientras pasaba por su lado de la cama,
Sus ojos captaron algo que había pasado por alto en sus frenéticas búsquedas. En la mesita de noche, colocado con deliberado cuidado, había una única foto de ecografía doblada. La recogió. Su mano, que había firmado tratos multimillonarios sin un temblor, ahora temblaba incontrolablemente. Miró el perfil granulado en blanco y negro de su hijo nonato. Esto era lo real. Esta era la vida que tan descuidadamente había arriesgado. Esto era lo que había perdido. No solo una esposa, no solo la seguridad de una empresa, sino una familia. Su familia. Su teléfono zumbó en la mesita de noche, el sonido anormalmente fuerte en el silencio aplastante. Se encogió. Su corazón se detuvo. Miró la pantalla. Acababa de llegar un correo electrónico de una dirección cifrada e irrastreable. El remitente era anónimo. La línea de asunto contenía una sola palabra aterradora: términos. Su pulgar se cernió sobre la notificación antes de que finalmente la abriera. No había saludo, ni prosa. Solo un enlace a un documento seguro y protegido con contraseña. Hizo clic. Era el informe completo y sin censura de Torres. Cada mensaje de texto incriminatorio entre él y Valeria. Una línea de tiempo detallada del espionaje corporativo de Valeria, vinculándola directamente con Jean-Luc Dubois. Un informe completo de los activos offshore ocultos de Ricardo, activos que él creía invisibles. Y al final, un mensaje corto y sin firmar, su tono tan frío y duro como un diamante. Déjeme advertirse. Dejarás de intentar encontrarme. Renunciarás a todas y cada una de las futuras reclamaciones de custodia. Se entregará una propuesta de acuerdo financiero a tu abogado en el plazo de una semana. Será innegociable. Si te niegas a estos términos, si intentas cualquier forma de represalia, o si tus investigadores se acercan más, el contenido completo de este archivo se entregará inmediatamente a tu padre, a toda la junta directiva de Montero Global y a Expansión. Tu elección. Siempre quisiste el control. Aquí lo tienes. Los últimos vestigios de su pánico y rabia se evaporaron, reemplazados por una desesperación hueca y aplastante. No había contraataque, ni laguna legal, ni amenaza que pudiera hacer. Había sido superado, burlado y completamente derrotado. La esposa tranquila y embarazada que había desestimado, traicionado y subestimado, le había dado jaque mate desde miles de kilómetros de distancia, protegiéndose a sí misma y a su hijo con una armadura de sus propios secretos. Se desplomó en el suelo, con la brillante imagen de la ecografía apretada en su mano, la imagen de un futuro que había destruido voluntaria y arrogantemente, y por primera vez, desde que era un niño pequeño que se había caído y se había roto el brazo. Ricardo Montero lloró. Los sonidos de sus sollozos, tragados por el vasto, silencioso y vacío imperio que había construido. El mundo de Ricardo se ha hecho añicos, y su desesperada búsqueda de Fiona apenas comienza. ¿La encontrará? Y si lo hace, ¿podrá alguna vez recuperar su confianza? La saga de Ricardo, Fiona y Valeria está lejos de terminar. Nuevos secretos esperan ser expuestos, y las consecuencias de sus acciones repercutirán en sus vidas de maneras que ni siquiera pueden imaginar. ¿Qué crees que debería hacer Fiona a continuación? ¿Debería perdonarlo o construir una nueva vida para ella y su bebé lejos de su influencia? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Activa las notificaciones para no perderte lo que sucede después.